¿Estás buscando un sentido para tu vida? Dios te dice, yo tengo un propósito para ti. Embajadores del Reino presenta Propósitos de Vida. Bienvenidos. Hermanos y amigos, qué bueno volverlos a saludar. Me alegra mucho poder saludar a nuestros hermanos en diferentes lugares donde siempre están escuchando las enseñanzas de este siervo del Señor. Quiero invitarles para que aquellas personas que no se han suscrito lo hagan a fin de que puedan recibir directamente cada semana las enseñanzas y así también ustedes me indican que están siendo bendecidos. Es una forma recíproca de ayudarnos y también de motivación. En el programa anterior estuve dando inicio a una serie acerca de las figuras de la iglesia y hablé en el programa anterior acerca de la iglesia como un ejército en orden. Hoy quiero hablar acerca de la iglesia como un rebaño. Y es bien interesante analizar esto y quiero ser muy concreto porque este tema es extenso. Pero cuando nosotros analizamos podemos ver algunas características de las ovejas. Una de ellas es que las ovejas siempre andan en grupo y nos indican la unidad. Y yo les mencionaba anteriormente, en el programa anterior, que estas figuras de la iglesia tienen dos objetivos principales. Una es la unidad y la otra es el propósito. Y al analizar un rebaño, siempre las ovejas andan unidas. Y una oveja que se descarría difícilmente vuelve al rebaño porque no están acostumbradas a andar solas. Siempre andan en grupo. Eso indica unidad. En segundo lugar, las ovejas son unos animales muy mansos. Las ovejas no pelean. Los corderos y los cabros y los chivos, todos esos pelean, pero las ovejas no pelean. Y Dios compara a la iglesia con un rebaño de ovejas. Esto indica, y hablo a los hermanos, en la iglesia no deberían haber peleas, ni discusiones, ni esa clase de contradicciones bruscas, que cada uno piensa diferente, pues estamos en esa libertad. Pero las ovejas no pelean, siempre se ayudan y andan juntas. Entonces tenemos dos características, la unidad y la mansedumbre. Y en tercer lugar, las ovejas son muy aseadas. Es decir, por ejemplo, ellas no comen paja, no comen ramas, ellas comen pasto fresco. Por eso el Salmo 23 dice, en pastos delicados me hará descansar el buen pastor. ¿Y por qué? Porque las ovejas comen pasto fresco. Y nosotros como pastores tenemos que alimentar las ovejas con esa clase de pastos. Es decir, no hay que darles tradiciones y hablar paja y cosas de esas. No, alimento fresco. Pero también las ovejas beben agua limpia. Siempre beben agua limpia. Por eso dicen delicados pastos y en aguas de reposo, aguas limpias, nos pastorea el Señor. Si usted ve, por ejemplo, las vacas, los bueyes, los caballos y otros animales, toman agua en cualquier parte. Las ovejas no. Toman agua limpia y comen pastos frescos. Son animales muy especiales. 3 características de las ovejas. Por un lado la unidad, la mansedumbre, pero por el otro lado la pureza. Entonces que aprendamos estos principios. Ahora bien, en Juan capítulo 10, casi todo el capítulo habla acerca de Jesús como el buen pastor, y habla del rebaño, y habla de que hay ladrones que les gusta robarse las ovejas, pero las ovejas conocen la voz de su pastor. Entonces Jesucristo dijo, en capítulo 10 y el versículo 11, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces notemos aquí que es muy interesante notar al buen pastor. Pero antes de hablar un poco más acerca del pastor,
quiero mencionar que las ovejas también son animales propensos a no defenderse porque son mansos. Y entonces hay fieras que se comen las ovejas. El lobo, por ejemplo. Y el Señor Jesucristo dijo que hay muchos lobos que se visten de ovejas para mezclarse y hacer daño. Los perros también a veces atacan a las ovejas, los lobos y animales fieros. Entonces las ovejas no se defienden, por eso necesitan un pastor. Y el Señor dijo que Él daba pastores que cuidaran el rebaño. Y es que de pastores y ovejas habla mucho también el Antiguo Testamento, pero también el Nuevo. Por ejemplo, está el Salmo 23, que es el Salmo del Pastor. En el capítulo 34 del libro de Ezequiel, habla de la importancia de pastorear las ovejas, cuidar la perniquebrada y no aprovecharse de las ovejas, sino que debe cuidarse y pastorearse para bien. Y en el capítulo 10 de Juan, todo el capítulo es acerca del rebaño. Así que para Dios, las ovejas son muy importantes y en la Biblia está claramente. Y nosotros somos las ovejas y Él es el buen pastor. En segundo lugar, a más de que Jesús es el buen pastor y su vida dio por las ovejas, también la Biblia dice que Jesús es el gran pastor de nuestras almas. En Hebreos capítulo 13 y el versículo 20 habla de Jesús como el gran pastor. Y es muy importante porque eso demuestra cómo Él cuida de las ovejas. Y en tercer lugar, en la carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, él habla de que Jesús es el príncipe de los pastores y que va a recompensar a los que hagan una buena labor. Nótense tres cosas importantes que menciona. Cristo es el buen pastor y su vida dio por las ovejas. Cristo es el gran pastor que cuida de nuestras almas, pero también es el príncipe de los pastores que recompensa a los que hacen un buen trabajo. Así que la iglesia como tal es comparada con un rebaño, pero Jesucristo es comparado con el buen pastor. Y esto es importante. Por eso, como ovejas, tenemos que nosotros desempeñar lo que hacen las ovejas. La mansedumbre, la limpieza y también la unidad para que nosotros como pueblo de Dios podamos llevar a cabo la voluntad del Señor cumpliendo su palabra. Y termino con esto. Por ejemplo, ahí en el capítulo 10 de Juan dice que el pastor conoce las ovejas, pero las ovejas también conocen la voz de su pastor. Así que, hermanos, también nos lleva a otro punto y es a ser fieles en las congregaciones donde nos congregamos. Algunos andan de iglesia en iglesia y en ninguna parte se amañan y comparan y hacen unas críticas. Eso no debería ser. Usted, si Dios lo llamó a pertenecer a una congregación, trabaje ahí, conságrase ahí, permanezca fiel ahí, porque usted no necesita andar de grupo en grupo, sino tiene que ser fiel, conociendo la voz de su pastor y ayudándole en vez de criticarlo. Entonces, llenemos las características y obremos conforme a su voluntad. Espero que estas enseñanzas le puedan contribuir a la madurez y a comparar. Nosotros no somos cualquier cosa, somos las figuras más excelsas que el Señor pudo comparar con la iglesia. Y que Dios nos siga bendiciendo para mantenernos unidos y cumplir el propósito de Dios. Bendición para todos y nos encontramos en el próximo programa.